Saludos queridos hermanos, nuevamente acá desde la República del Ecuador, este servidor, este siervo de Jesucristo, en el nombre del Señor les saluda muy atentamente, deseando que estén bien en el Señor. En esta mañana queremos topar un tema muy importante para la vida del cristiano, que es el tercer paso en el cristianismo muy fundamental, que es vivir y andar lleno del Espíritu Santo. Recordemos que para esto usted tiene que haber tomado el primer paso, que es aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. El segundo es buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y el tercer paso que vamos a ver en este momento es vivir y andar lleno del Espíritu Santo, porque el Señor quiere que sus hijos andemos como Él anduvo. Para esto quiero topar el libro de los Romanos. Es un tema un poquito extenso, pero lo voy a tratar de resumir lo más importante, y sabiendo que ustedes en sus casas, en sus domicilios, van a revisar los capítulos de forma completa. Romanos 8 dice así el título. Dice: viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hacemos aquí una pausa. Si usted logró aceptar a Jesús como su Salvador personal, no hay ninguna condenación para este tipo de persona. Recordemos, hermanos, que Jesucristo dijo en uno de sus evangelios, o dice, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesucristo vino a este mundo, y todo aquel que le ha recibido no es condenado, pero aquel que le rechaza al Señor Jesús desde ya está condenado. Eso es lo que queremos decir, lo que quiere decir en esta primera parte de este primer versículo. Seguimos adelante, pero hay un condicionante, una condición. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Los que no andan conforme a la carne. Recordemos que esta carne, este material donde nos encontramos, tiene muchos deseos, muchos apetitos, como adulterios, fornicaciones, lascivias, hurtos, crímenes, mentiras, robos, estafas, un poco de cosas que vamos a ver con detalle más adelante esta lista. Pero si Jesucristo ha venido a nuestra vida, Él nos va a ayudar en esta debilidad. Y el Señor ha enviado a su Espíritu Santo a nuestra vida para que Él sea guiándonos en todo momento. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir hasta aquí, mis santos hermanos? Que en el Antiguo Testamento el pueblo del Señor andaba tras una ley para tratar de hallar la misericordia del Dios Todopoderoso, pues ellos tenían que cumplir con una serie de ritos, ceremonias, ofrendas, sacrificios por causa del pecado. Pero venido Cristo, Él se hizo hombre, tomó forma de hombre, y Él estaba sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, con la única diferencia de que Él en ningún momento cayó ante el pecado. Más bien venció al pecado en su carne, venció a los demonios en la cruz, murió
y resucitó, y ahora es un Cristo glorioso resucitado, con todo el poder que nosotros necesitamos para que nos ayude en este caminar cristiano. Eso es lo que está queriendo decir, que aquí, por medio de la ley, el hombre no pudo justificarse a sí mismo, porque la carne fue, es y será débil sin la ayuda del Señor. Pero si Jesucristo está en nosotros, Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Gloria a Dios, seguimos adelante. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está la diferencia del cristiano y el que no es cristiano. Si usted sigue pensando en los deseos de la carne, cómo satisfacer, sea tal o cual cosa, déjeme decirle que usted todavía no ha nacido del Espíritu Santo de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios que está en su vida le está guiando a buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas espirituales, la palabra, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que el Señor le dé sabiduría, le revele su palabra. Si usted está compartiendo las Escrituras con sus semejantes, déjeme decirle que el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. No se detenga, siga adelante, para así poder llegar adelante a la meta común que tenemos todos los cristianos. Porque el ocuparse de la carne, dice en el verso 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted trata o se está ocupando de satisfacer los deseos carnales, déjeme decirle que tarde o temprano usted va a cosechar lo que hoy está sembrando. El que siembra para la carne cosechará corrupción, enfermedad, qué sé yo, lloro, lamento, pobreza, calamidad, no sé, y finalmente la muerte física. Y peor aún, la recompensa de todo aquel que anduvo en la carne en este mundo, la recompensa de ir a ese lugar de tormento, de fuego eterno, donde el gusano nunca muere, ni la llaga nunca será sanada. Por eso Dios nos da una oportunidad hoy que estamos aquí en este mundo, en esta carne, para que demostremos un cambio, una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, usted revíselo todo en su casa, el resto de versículos es muy importante por el tiempo. Quisiera que ahora pasemos al verso 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos una ayuda sobrenatural, esta ayuda se llama Jesucristo, no podemos vencer a la carne. Necesitamos con urgencia, después de haber dado el primer paso de aceptar a Jesús, necesitamos con urgencia el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para poder vencer a nuestros tres enemigos principales que tenemos y que no están muy distantes de nosotros, como son mundo, carne y demonio. Ya sabemos lo que es el mundo, ya sabemos lo que son los demonios, pero ahora queremos centrarnos a esto de la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu con la carne. Pero con la ayuda del Señor, lo que tiene que vencer en nuestras vidas es el Espíritu Santo, llevándonos a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir lo terrenal, las obras de la carne en nosotros, para que de esta manera vivamos y tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, como Él quiere. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted en este momento
está siendo guiado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por Jesucristo, tenga la seguridad de que el Señor ya le ha marcado, ha hecho una diferencia. Usted es parte de Él, es pueblo del Señor. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho ministros del nuevo pacto, porque tenemos al verdadero ministro en nuestras vidas. Nos ha hecho profetas porque el profeta está en nosotros. Nos ha hecho apóstoles porque el apóstol está en nosotros. Somos evangelistas porque el evangelista está en nosotros. Lo que quiero decir, mis santos hermanos, es de que en Jesucristo estamos completos. La obra de la cruz que el Señor hizo hace 2000 años es tan poderosa que el hombre no puede comprender y entender, y que piensa que hay que hacer algo más para llegar a la plenitud cristiana. No, mis santos hermanos. Lo único que tenemos que aceptar es que Jesucristo, la obra de Él es completa, está terminada, está consumada, y ya no hay nada más que hacer para nuestra salvación. Por eso en una parte dice: y nosotros estamos completos en Él. Completos en Él. Gloria a Dios. Seguimos al verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alguno dirá, si yo soy cristiano, tengo derecho a una aflicción, a un sufrimiento, a una prueba, a una tribulación. Déjeme decirle que sí, mi santo hermano. Si el Señor sufrió, oró con mucha angustia, con lágrimas, y cuanto más veía que aquel día se acercaba, Él fue, aparte de ser divino, fue humano. Él sentía dolor, sentía tristeza y sentía angustia por la hora que se le acercaba. Y si Él sufrió, nosotros también tenemos que ser participantes de un sufrimiento en este mundo. Pero esto no es comparable con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros, en la iglesia. Incluso dice la palabra del Señor que los ángeles están pendientes y están viendo lo que va a suceder en su iglesia que está en la faz de la tierra. Y la creación mismo gime, está gimiendo, está orando para que esto se cumpla, como vamos a ver más adelante. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. ¿A qué creación se refiere, mis santos hermanos? Esta creación que podemos ver aquí, que está clamando, gimiendo, orando, no se refiere a aquellas personas que están allá en el mundo y que no han recibido a Jesucristo y que se burlan, y que los ricos se hacen cada vez más poderosos y que las potencias no ven por el país más pobre, sino están tratando de enriquecerse y seguir tratando de dominar al mundo. No,
se refiere a aquella creación que el Señor creó en el primer libro de Génesis, refiriéndonos a la creación. El Señor hizo una creación santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Lamentablemente intervino el enemigo, pero el Señor envió en un principio la ley para que el hombre se acercara a Dios por medio de la ley. Y cuando vino Jesucristo, ahora tenemos un Salvador que nos hace aceptos y podemos entrar al lugar santísimo y podemos estar en comunión con nuestro Padre. Esa creación es la que clama, la que gime, la que llora, la que ora. Estoy hablando también en este tiempo de la iglesia que hemos alcanzado la misericordia por nuestro Señor Jesucristo, que debemos estar clamando, orando, gimiendo a nuestro Padre, porque todo está bajo su control y todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces necesitamos estar protegidos por nuestro Padre, porque la lucha que tenemos, repito, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra demonios que gobiernan este mundo, encabezados por Satanás, el diablo. Pero déjeme decirle que Jesucristo lo venció en la cruz, lo venció, y nosotros somos más que vencedores en Él. Y Él ha puesto a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies y tenemos que mantenernos en esa victoria. Y no debemos permitir que el enemigo se levante ni en contra de los cristianos, ni en contra de la iglesia. Y de igual manera el Señor tiene muchas vidas que tienen que ser rescatadas y por lo tanto el enemigo no podrá hacer nada con esas personas que están viniendo al reino de Jesucristo. Ese debe ser nuestro clamor. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos está mandando hacer en este capítulo 8, en su primera parte, entonces podemos decir, muy fuertemente le podemos cantar al mundo, nosotros los cristianos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque estamos viviendo no en la carne, sino en el Espíritu. Pero si una persona está viviendo en la carne y no está viviendo conforme al Espíritu Santo, déjeme decirle que si así usted diga yo soy un vencedor, usted no es un vencedor, porque le está queriendo dar rienda suelta a la carne. Entienda, comprenda bien la palabra, y el Señor no se ha equivocado en el orden como Él ha dejado escrito su palabra. Miren cómo empezamos. Título, capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, entonces somos más que vencedores. Gloria a Dios. Pasemos a Efesios capítulo 4. Dice el verso 17, la nueva vida en Cristo. Si usted dice que es cristiano, se tiene que notar esta nueva vida en Cristo. Tiene que haber esa diferencia con la persona que no conoce a Jesucristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren, mis santos hermanos, el Señor cómo hace una diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Los unos se ocupan de lo que ya sabemos, y los que decimos ser cristianos tenemos que ocuparnos de lo que el Señor quiere, lo que a Él le agrada. Y si nosotros no hacemos su voluntad y seguimos alejándonos de Él, de su palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos, miren lo que pasa en el verso 19, dice, estos
Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Llegar al extremo de que una persona pierda la sensibilidad, o sea que no le importa, ya no tiene sentimientos, no tiene sensibilidad, no le duele, lo mismo le da coger un arma, matar, no matar, matar uno, matar dos, matar tres, cuatro, qué sé yo, robar millones de dólares como si fuera poco. Es que perdieron toda sensibilidad porque dejaron al Dios vivo. El Señor no quiere que lleguemos a estos extremos, mis santos hermanos. Estamos a tiempo. Volvámonos a Él. Vivamos su palabra. Gloria a Dios. Dice en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios, mis santos hermanos. Aquí el Señor está hablando de todo lo que tenemos que dejar a un lado. Antes, cuando no éramos cristianos, hacíamos toda clase de mal, pero ahora tiene que notarse la diferencia. Tenemos que vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Finalizamos en el capítulo 5. Dice: andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Léalo usted completo este capítulo en su casa, lo que leímos anteriormente. Aquí el Señor nos ha dejado una lista de todo lo que debemos dejar con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber una consagración al Señor. El Señor no es una píldora de último momento para que mágicamente las cosas se arreglen de la noche a la mañana. No, esto tiene un proceso. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y hasta toda la eternidad. El Señor quiere que lleguemos a la meta con la ayuda de Él. Resta camino por andar, muy difícil quizá por lo que estamos viendo en el mundo, muy difícil, pero con la ayuda del Señor venceremos, llegaremos al final a la meta. Dice, vamos a pasar al verso 15,
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sea usted sabio para hacer el bien. No sea inteligente para hacer todo tipo de maldad, no. El principio de la sabiduría, dice el Señor, es el temor de Jehová en nuestras vidas. Y la inteligencia, dice en Proverbios, el apartarse del mal. Una persona sabia e inteligente no es la que está ahí afuera en el mundo, que a lo mejor ha seguido una universidad 5, 6 años y sacó un masterado, un PhD o qué sé yo. No, no con esto quiere decir que uno no estudie, sino que la verdadera sabiduría y la inteligencia que el Señor quiere es que nos apartemos del mal y nos acerquemos a su palabra, la obedezcamos, la guardemos, la pongamos por obra. Mira con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien este tiempo que el Señor nos ha dado, que estamos refugiados en nuestras casas físicas. Aprovechemos minuto a minuto, segundo a segundo. Las cosas no suceden porque sí. El Señor nos está dando una oportunidad para que nos llenemos de Él, nos fortalezcamos, porque lo que viene es mucho peor. La gente se burla. La gente dice, no, ese loco cada día está más loco, tal o cual hermano, cual persona. No, Dios está hablando de muchas maneras a la humanidad y el hombre no entiende. Ya todo llegó a su límite, se acabó, no hay vuelta atrás. En algún momento no habrá ni siquiera perdón ni misericordia. Aprovechemos ahora que el Señor nos está dando misericordia, perdón, tiempo para volvernos a Él. Los políticos en el mundo siguen tomando decisiones políticas que no le hacen bien al prójimo, sino solo a la cúpula, a la élite, a los de arriba, a los de siempre, a los que han dominado el mundo, a los que quieren dominar el mundo, a los que quieren establecer un solo orden mundial, una moneda, una sola religión, una sola economía. Pero déjeme decirle que Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él venció en la cruz, Él fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y aparecerá lleno de poder, lleno de gloria, ya no como un cordero, ya no como un niño Jesús. No, el Señor aparecerá para dar retribución. Los que hicieron lo bueno, vida eterna, y los que hicieron lo malo y no quisieron acercarse al Señor, sino que siguieron las enseñanzas del falso profeta, la falsa religión, siguieron adorando a los demonios, a los ídolos. El Señor será dando justa retribución a todos en el día del juicio final. Acerquémonos, mis santos hermanos, a Él, ahora que tenemos tiempo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Tanto el vino físico como ese vino de confusión que está por todo el mundo. Ese vino físico, ese licor, muchos siguen en sus embriagueces, en sus orgías, en sus borracheras, en sus reuniones secretas, como que no va a pasar nada. Déjeme decirle que el Señor será apareciéndoles. El Señor se va a aparecer a todo el mundo, tarde o temprano, y Él mismo en persona dará la retribución tanto a los unos como a los otros. Gloria a Dios. El Señor nos manda, habla también del vino de la confusión. Muchos se confundirán,
Toda la vida les enseñaron los pastorcitos de una manera que les convino solo a ellos defender su dinero, su plata. Mientras más ovejas hayan, ellos sabían que se recaudará más dinero para las ofrendas y ese dinero iba a ser manejado por los pastores. Pero como dice la Escritura, el asalariado, y que no es el pastor, y que de él no son las ovejas, ve venir al lobo, se esconde y se fue y se desapareció. Pero en cambio Jesucristo no, Él está al frente de su pueblo, de su iglesia. Acerquémonos a Él en esta hora. Por algo tú estás solo en tu casa con tu familia, donde no hay pastor, no hay cura, no hay nada. Pero sí está el pastor de los pastores que se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el poder. El Señor quiere que su nombre sea puesto muy en alto porque Él venció y sigue venciendo. Él es nuestro Salvador. Y el Señor nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo en este tema. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos en esta hora, que alabemos su nombre, que compartamos su palabra, que a lo mejor produzcamos unas alabanzas que sean espirituales, que no sean mundanas. No podemos mezclar lo mundano con lo espiritual del Señor. No podemos poner música rockera a una letra cristiana. Peor aún hay músicas satánicas. No podemos mezclar con lo uno, con lo otro. No podemos poner fuego extraño en la casa del Señor. Todo tiene que ser espiritual, limpio, santo, puro. Gloria a Dios. Si sentimos en el corazón adorarle y alabarle al Señor, gloria a Dios, hagámoslo. Gloria a Dios, santo, maravilloso, gloria a tu nombre, Señor. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias al Señor por todo, estamos con vida. Y mientras hay vida y esperanza, acerquémonos a Él. Démosle gracias por los alimentos, por la palabra. Si queremos salir a la calle a comprar algo, pidamos la dirección del Señor, porque en un segundo, en un minuto se puede ir al piso, al suelo, una cuarentena estrictamente bien llevada, porque no sabemos en qué momento una persona por ahí es portadora de este virus y todo lo que usted hizo se le fue al suelo en un segundo, en un minuto. Por eso debemos pedir la protección divina, la misericordia, que Él nos guíe en todo, si salimos, si conducimos, si vamos al trabajo. No lo sabemos, Señor. Tantas personas que hay, unas estarán trabajando, otras no. Hay médicos, hay policías, hay guardias y todo que tienen que salir a sus trabajos y no se sabe cuándo y en qué momento se van a topar con una persona infectada. Amados hermanos, esto cambió el rumbo total de nuestro diario vivir en el país, en el mundo. Totalmente, esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. No es en 15 días, en un mes. Esto va a ser, estamos hablando de un año y medio. Preparémonos, tanto espiritualmente como físicamente. Ahora por lo menos existen alimentos, estamos aislados. Hay alimentos, pero el día de mañana, mi santo hermano, estaremos a lo mejor en igualdad de condiciones, pero los alimentos escasearán, el dinero no habrá, la economía va de caída, en picada, el mundo no se va a poder recuperar, porque no habrá dinero para comprar. Podrá haber productos, pero no habrá dinero. En otras partes no habrá productos ni dinero. Mi santo hermano, la hora ha llegado. El Señor se ha levantado con poder y gloria, con autoridad. 2000 años desde la aparición de Jesucristo. Hace 2000 años en Israel. El Señor nos viene hablando por medio de Él, por medio de sus apóstoles.
por medio de sus profetas, ministros que están en todo el mundo. En este momento hay obreros, ministros, apóstoles, evangelistas, profetas, todos haciendo la obra del Señor. Ya no hay excusa. La palabra del Señor está en la radio, en la televisión, en la internet. En otras palabras, el Evangelio está en todo el mundo y el Señor ya lo profetizó hace 2000 años, que era necesario que la palabra del Señor llegue a todos los rincones, y de ahí, al fin, mi santo hermano, déjeme decirle que en el reloj del Señor son escasos segundos, quizá 1 o 2 minutos, pero la hora cero ha llegado. Llenémonos del Señor, vivamos en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, llenos de su palabra. Que el Señor bendiga su vida, mi santo hermano.